Amigos de Soy 502, hoy tenemos un invitado especial, un escritor, un amigo que tiene muchos años de experiencia, tiene 5 libros publicados y este día, en este quinto episodio de Historias para sobrevivir en el tráfico, nos acompaña Carlos González. ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Eh! Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias Alexis, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Qué alegría poder estar aquí esta mañana compartiendo un poco de historias para sobrevivir en el tráfico. Sí, la idea es que la gente, o sea, hipotéticamente la idea es que la... Perdón, fue una alarma. La voy a apagar. Unos momentos después. Le voy a apagar las demás. Una hora después. Es que yo tengo una alarma cada media hora, pero no voy a explicar por qué. 2 horas después. 3 horas después. Un secreto de Soy 502. Ahí está, buena onda. Ya, perdón. Pues la idea hipotética es de que la gente va en su carro y no tiene nada mejor que hacer que escuchar un podcast, que la mayoría escucha podcast ahora en el carro, ¿va? Y pues como el tráfico, especialmente en estos últimos días del año, es terriblemente caótico, pues entonces acompañarlos con una buena historia. Entonces, Carlos, te invito a que leas la historia que nos traes para hoy. Sí, gracias Alexis. Pues había escogido justo una historia que está escrita como un poema, que es sobre un viaje, o sobre la idea de los viajes, precisamente, que es de un poeta que se llama Constantino Cavafis. Es un poeta griego de más o menos finales del siglo XIX, ¿verdad? En ese momento escribió, principios del siglo XX. El poema se llama Ítaca, que pues hace referencia a la Odisea, ¿verdad? Dice: al emprender el viaje a Ítaca, desea que el camino sea largo, lleno de peripecias, lleno de saberes. A lestrigones y cíclopes, a Poseidón airado, no los temas, que a tales no hallarás en tu camino, si es tu pensar excelso, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. A lestrigones y cíclopes, a Poseidón violento no habrás de encontrarte, si no es que ya los llevas en tu alma, si tu alma no los alza frente a ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, en las que con qué regocijo, con qué gozo llegues a puertos vistos por primera vez. Detente en los comercios de Fenicia y compra tus preciadas mercancías, corales sin nácar, ámbar y ébano, y aromas exquisitos de 1000 clases, cuantos aromas exquisitos puedas conseguir. Visita muchas ciudades de Egipto y aprende de todos los que saben. Pero en la mente siempre ten a Ítaca, porque llegar ahí es tu objetivo. Mas no apresures nada en tu viaje, mejor que dure muchos años y eches el ancla vieja ya en la isla, rico de cuanto ganaste en el mundo, sin esperar que las riquezas te las traiga Ítaca. Que Ítaca te ha dado el viaje hermoso, sin ella no emprendieras el camino, pero no tiene ya nada que darte. Y si la encuentras mísera, no te ha engañado Ítaca. Tan sabio que te has hecho con tanta experiencia, habrás ya comprendido las Ítacas que son. Un poema de principios del siglo XX, 1911. Cavafis solo publicó un libro que se llama Poemas Canónicos. Este poema está incluido en ese libro, pero después publicaron todo lo que escribió, digamos, que eran muchos poemas precisamente haciendo alusiones a la mitología griega, pero también muchos poemas que hablan sobre la antigua Alejandría y sobre la transición, digamos, de las religiones hacia el cristianismo, las religiones que fueron llamadas paganas, digamos, como que las resignifica o contempla, digamos, más bien la tristeza con que van desapareciendo esas formas de pensar la vida y el mundo. Entonces, pues este es un poema sobre viajes, no precisamente sobre tráfico, pero sí sobre la demora del viaje, sobre todo lo que se puede hacer durante una travesía. Ulises o Odiseo se tardó, ¿qué? 20 años en regresar, ¿no? Sí, mucho.
entendía yo que era un poco más, pero sí. Ajá. Es casi como que lo interesante de la Odisea, digamos, es que hay como una evolución del personaje principal de un punto a otro, o incluso de cuando llega a ¿cómo se llama? A Troya, y después cuando regresa. Y haciendo un chiste, mal chiste, pareciera de que uno también pasa todas esas peripecias y esos estragos en el tráfico, casi que uno termina siendo una persona y termina siendo otra, sí, o un ogro cuando llegas a tu destino. Sí, la verdad es que es increíble las odiseas literalmente que uno pasa en el tráfico, porque al final pues sí, de alguna manera afecta el carácter, afecta el espíritu, pero pues también hay opciones, por ejemplo, escuchar podcast. Últimamente también he escuchado audiolibros. Esa opción pues me parece que puede ser como un paliativo, digamos, de ese desagüe de tiempo que se vuelve el tráfico. Bueno, y hablando un poco de tráfico, ¿tenés alguna historia extraña que te haya ocurrido en el tráfico últimamente o en los años pasados? Recién me acaba de ocurrir que me chocaron hace poco, pero era tanto el estrés que yo tenía que me chocaron por atrás. Entonces me bajé del carro para hacer preguntar la ¿qué onda? confrontación. Así como, estimado amigo, sí, ¿qué pasó? Y resulta que pues, la persona que me chocó solo me dio su número de teléfono. Y yo dije, bueno, lo arreglamos después, pero no existe el teléfono. Entonces... Ni siquiera te bloqueo, tengo un número falso. Me vieron la cara. Es que si esta persona escucha, pues ahí le encargo. Ahí le puede escribir al chat. Y por nosotros favor nos encargamos de todo. Por si te recuerda. Sí, cabal, no creo, porque fue hace como 4 meses por ahí. Y otra vez, digamos que también me chocaron también por atrás. Y esto fue recién para la Filgua. Ajá. Que yo estaba como haciendo cuentas, digamos, de cuánto presupuesto tenía para la Filgua. y me chocaron por atrás. Y para no alargarlo mucho, el chavo me dijo, mira, te doy 300 quetzales. Y cabal, como tenía Filgua en la mente, dije, va, está bueno. Me sirve. Cabal, ya no. Nada que para el carro. Ya no sirvió para el carro, pero sí para comprar algunos libros. Ya. Pues contanos un poco, Carlos. Yo te contaba que yo tenía, porque había leído un cuento tuyo, una narrativa tuya. Ajá. Tenía una idea equivocada de que vos hacías más narrativa que poesía, y al contrario, tus libros y tus publicaciones son poemas. Contanos un poco de qué van estos poemas que vos... Sí, pues sí, precisamente no he logrado escribir narrativa más que un par de cuentos en algún momento, pero me he encontrado como muy cómodo con el género de la poesía. Como también estudié filosofía, creo que está como muy cerca la poesía de la filosofía. Me parece que está más cerca la poesía que la narrativa, digamos, de la reflexión filosófica. Soy más bien lector de narrativa, digamos, de novelas sobre todo, menos cuentos, un poco menos cuentos, que he descuidado un poco la lectura de los cuentos, ¿verdad? No porque no me guste, sino que pues ahí se ha ido por otro lado mis intereses. Pero sí escribo poesía desde, como te decía, desde bien joven, y he tratado de hacerlo con seriedad, digamos, tratando de leer lo más que puedo, digamos, casi siempre estoy leyendo textos de poesía y de filosofía. Y pues bueno, los temas son como muy variados en general, digamos. Más bien creo que la poesía es como una forma de pensar el mundo, entonces podés pensar cualquier cosa desde la poesía, pero en particular pues escribí un libro que tiene que ver con el jícaro, con mi pueblo. Se llama Genealogías, que es este que te di, ¿verdad? Esta es la segunda edición. Y luego escribí uno que se llama Intemperie, que tiene que ver precisamente con la calle, con la ciudad, con el tránsito, con ese como percibir, digamos, de alguna manera el ruido o la música de la ciudad. Entonces este se llama Intemperie, Poemas y Ruidos, que fue publicado en México con Editorial Praxis.
Y tiene que ver mucho también con esa idea de escribir, como pensar, digamos, el oficio de la escritura precisamente en la ciudad, en la intemperie de la ciudad, podríamos pensarlo así. Y se llama Poemas y Ruidos porque está intercalado, digamos, un poema con, de alguna manera, un ruido o algo que escuchás, digamos, en la ciudad que te abruma, ¿verdad? De información, de anuncios, de historias, digamos, que al final pueden, digamos, pueden ser como una evidencia de lo poroso que es la frontera entre la poesía y los discursos que escuchás cotidianamente, ¿verdad? Las hablas que escuchás de manera cotidiana. Yo tengo la fortuna de conocerte desde hace un montón de tiempo, que estudiamos en la facultad y todo, y que aunque no lo crean, tenía el pelo larguísimo, tenía una cola así tremenda. Sí, como a media espalda más o menos. Sí, más o menos, yo sí te conocí, pero vos eras para mí un bicho raro, porque digamos que estabas tan concentrado en lo que estabas leyendo, en lo que estabas hablando, y siempre has sido muy analítico, ¿va? Eso se transmite mucho en tus poemas, digamos, en el lado de la seriedad, ¿va? De que vas con precisión, digamos, ninguna palabra está de más, todas están bien medidas, todo lo que vos decís, todo lo que vos haces, lo haces con mucha precisión, digamos, no tomas decisiones así al azar, ¿va? Esa es la percepción que yo tengo de vos. Yo me recuerdo que de una de las cosas que más me impactó de lo que vos hiciste fue cuando dejaste un trabajo bueno, digamos, para mucha gente. Y no vamos a mencionar nombres de marcas ni empresas. Y te pasaste precisamente a hacer lo que a vos más te gusta. Porque, Carlos, vos sos ingeniero químico. Sí, estudié ingeniería química, estudié literatura y estudié filosofía. Y un poco la idea de estudiar ingeniería era precisamente como, pues era una carrera que se percibía como más rentable, y yo creo que sí, efectivamente, pues es bastante rentable. Pero siempre tuve la idea de que no era un oficio que yo quisiera ejercer de manera permanente, digamos, en mi vida. Entonces, cuando pues cumplió el objetivo, digamos, ese trabajo, esa carrera, los objetivos más bien económicos que yo tenía en ese momento, pues dije, bueno, ya estuvo, entonces ahora... Ya probé, ya. Sí, pues no fue tanto probar, sino como decir, bueno, ya aquí se acabó esto, me voy a pasar mejor a trabajar en la literatura, que era lo que yo realmente pues quería trabajar siempre. Y pues sí, efectivamente pues hay una diferencia salarial, digamos, considerable. pero la verdad es que no me arrepiento, me siento bastante feliz trabajando, dando clases de literatura, pensando, digamos, la literatura. Porque también estudié la maestría en filosofía, entonces eso como me dio como la posibilidad de pensar de alguna manera filosófica y críticamente lo que se estaba escribiendo, tanto en la literatura y sobre todo en la poesía, ¿verdad? Pensar las poéticas, qué es lo que hace que un poema tenga sentido, o si tiene que tener sentido o no, qué es el sentido, digamos, cómo se construye, todo ese tipo de reflexiones, pues son bien complejas y bien chileras, ¿verdad? Entonces me siento contento ahí, como... Pues es chilero escucharte eso, que yo me acuerdo de esa transición, digamos, y esa búsqueda que vos tuviste hacia la literatura de lleno, porque sí fue un cambio bien abrupto. A mí me sorprendió, pero digamos, de hasta cierto punto uno admira cuando esas cosas ocurren, porque uno tiene un momento en la vida o en el que sigue un camino, sigue otro, y haces esa ruptura y te lleva a la chingada, pero sos feliz, ¿va? Sí. O estás económicamente bien, pero no es lo que vos querés, ¿va? Te va bien, pero no quieres estar ahí, ¿va? Sí. Sí, yo pienso que pues en su momento, creo que si estudias una carrera humanística, como vos que también estudiaste letras y que estás haciendo periodismo y esto, pues yo pienso que también es una decisión, hay una decisión ahí, ¿verdad? Una decisión implícita
sobre de qué manera querés vivir, ¿verdad? Sobre de qué manera querés, qué papel le querés dar, digamos, como al dinero, al éxito, digamos, entre comillas. Entre mil comillas. Ajá. Entonces, pues creo que en ese sentido, pues coincidimos ahí también con vos, ¿verdad? Y con todas las personas que optamos por esa locura de estudiar Literatura. Sí, Ajá, a nivel eso sí fue, universitario. eso es lo más agresivo que voy a estudiar licenciatura en letras. No, ¿por qué? Sí, sí, cabal. No, pero sí, pues pienso que es una decisión digna, ¿verdad? También. Ajá. Pero al final, más allá de todo lo que es la imagen del éxito, ¿va? Porque para mí esto es un éxito, que vos tengas 5 libros y que estés dando clases en la maestría, me contabas, en la Rafael Landívar, ¿verdad? Sí, la Universidad Rafael Landívar. Hay 2 maestrías en las que actualmente trabajo, digamos, como coordinador. Una es la maestría en filosofía, de la que soy egresado, y la otra es la maestría en literatura hispanoamericana. Pero, bueno, no lo digo como por promover los programas ni nada, sino más para que sepas como en qué ando, ¿verdad? Entonces, sí, me gusta. Ajá, me gusta bastante. Pues sí, eso se siente rico. Para mí, digamos, te decía, es un éxito que tengas esto y además vos tenés, no sé si sos vos el impulsador, pero estás en un proyecto dentro de la universidad que se llama, ¿qué? Humanitas, ¿no? Sí, esa es como la página de difusión, digamos, de tanto los 2 programas estos de maestría como el programa de licenciatura en letras y filosofía, y hay un programa de profesorado en filosofía también. Entonces ahí es como la plataforma un poco para hablarle al mundo, digamos, sobre qué se está haciendo, digamos, o sobre qué preocupaciones hay. Ajá. Y con esa plataforma fue que vos participaste en la Filwa, digamos, que hiciste presentaciones de libros, o fue por invitación aparte. Pues no, realmente lo de Filwa fue que siempre nos dan espacio para presentar los libros que sacamos en la universidad. Entonces, pues estaba la chance como de hacer la transmisión en vivo de la presentación y las hicimos, digamos, porque al final pues, creo que la pandemia nos dejó esa enseñanza, ¿verdad? De que ya no basta con lo presencial, ¿verdad? Sino que hay que como dejar registro en otras plataformas, aunque sean eventos presenciales, ¿verdad? Siento que pues es un aprendizaje, ¿verdad? Que no creo que regrese, digamos, como la estricta presencialidad, salvo cuando sea como algo requerido, ¿verdad? ¿Y si funciona o si sentís vos que sí ha habido algún alcance? Porque obviamente la gente ve las transmisiones cuando quiere, al final, pues, como este programa, ¿va? Sí, ajá. Yo siento que sí, en las redes sociales. Al final, digamos que no es ese como mi principal función en la universidad, sino más como como algo que se me ocurrió, que valdría la pena hacerlo. Y sin embargo, pues sí ha tenido su alcance, digamos, para las personas que les interesan los temas relacionados con la filosofía, con la literatura, con el pensamiento crítico. Uh-huh. Sí hay como muchas personas, al final uno se sorprende, no se imagina no se imagina de llegar a tener más de 1000 reproducciones, pero sí las tienen, ¿verdad? Al final. Nosotros no tenemos. Bueno, no sé, llegamos, ¿va? No, va. Ahí va, Sí, poco a poco. Sí, Sí, ahí está, ahí llegamos. Pues mira, otra volviendo a esto de ese cambio que vos tuviste también te dio la libertad, siento yo, percibo, de viajar y de tener, de explorar, digamos, otras partes del país. Me acuerdo que vos fuiste en un viaje y a partir de ahí, digamos, han surgido más historias, ¿no? Me imagino. Sí, pues realmente poco, digamos, fue un periodo breve de tiempo, digamos, en el que trabajé precisamente en los territorios, digamos, en Tenango, pero no era un trabajo estrictamente allá, sino que viajábamos por temas que estábamos tratando con prensa comunitaria, que en algún momento también estuve ahí.
pero fue como muy breve, más bien, digamos, sí me estresa un poco viajar, digamos, en términos generales, no me realiza viajar, digamos. O sea, el proceso o la llegada o todo te estresa. Todo, digamos, siento que al final pues yo soy más como de quedarme en la casa y hay que viajen, ¿verdad? Ahí me cuentan. Entonces hay veces que disfruto los viajes cuando ya están arreglados, digamos, cuando no me tengo que meter mucho a pensarlos, digamos, pero creo que me intimida un poco esa idea como de llegar a un nuevo lugar y conocer y sentir como esa necesidad de que tenés que conocer y hacer algo. Cuando se da de forma espontánea, pues sí, me gusta, pero no es algo que yo busque, digamos. Sí, pues. No sé, es algo raro porque a mucha gente le gusta viajar, pero yo cuando existe la posibilidad entre quedarte en tu casa y viajar, yo prefiero eventualmente quedarme en la casa. Hay una cosa que me gusta mucho de vos, que yo me acuerdo hace muchos años que me aventuré a que me recomendaras un libro. Ajá. Y me dijiste leer a Rubén Fonseca. Ah, sí. ¿Cómo se llama? El Gran Arte. El Gran Arte. Sí. Es un librazo. Eso fue hace mucho Sí, tiempo, fue hace un ¿verdad? montón de años. pero fue una obligación que te dijo, recomendarme un libro. Y de ahí está, compralo. El Gran Arte, Rubén Fonseca. Ahí está, vale 40 quetzales. Y lo leí, lo disfruté un montón. Ya nunca lo comentamos ni lo discutimos. Y lo leí, me encantó. Es un autor brasileño. Pero, digamos, yo jamás lo había escuchado mencionar, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces cuando alguien te recomienda un libro o algo, casi se va como a lo popular, a lo que suena más en el aire, ¿va? Yendo por ahí, ¿cuáles han sido los escritores o los poetas que más han influido en tus historias y en tus poemas? Pues que esa pregunta siempre tiene respuestas diferentes, ¿verdad? Porque al final pues te vas cambiando y incluso creo que no vas siendo la misma persona con los días, ¿verdad? Entonces los libros que... Digamos que los libros que te marcaron en una época no son los mismos que te marcan ahora, ¿no? Pero creo que transversalmente lo tengo más organizado o más pensado, digamos, en el campo de la poesía. Porque son libros a los que regresás y no te cansás de regresar, ¿verdad? Por ejemplo, Cavafis, digamos, es un autor que me parece fascinante porque te enseña mucho, ¿verdad? Te enseña, por ejemplo, ese ritmo como muy pausado, muy calmado, ese tono como muy contemplativo, digamos, que por ejemplo también lo tiene Alberto Caeiro, ¿verdad? Que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. También, digamos, es un poeta que te enseña mucho como esa contemplación, esa corporalidad, digamos, ese estar el cuerpo frente a la naturaleza, casi dejando al margen, digamos, la conciencia del yo, ¿verdad? Que al final buena parte de la poesía moderna ha sido escrita para consolidar el yo. O sea, hay una poesía, digamos, que fortalece o que consolida o que reafirma, digamos, el yo moderno, ¿verdad? Y hay poéticas que de alguna manera se fugan de ese yo. Por ejemplo, pienso ahorita en Max Rojas, que es un poeta que estoy leyendo, que es un poeta que rehuye tanto al yo como al sentido, ¿verdad? Entonces, él comenzó a escribir un proyecto que se llama Cuerpos, compuesto por 25 libros de poesía, en el que trata, digamos, como de explorar esa corporalidad, pero es una corporalidad que también es lenguaje, digamos, está el cuerpo del lenguaje ahí, sin que haya una enunciación del yo. Entonces eso me parece una apuesta radical, digamos, desde la poesía escrita en América Latina. Él es mexicano. También esas poéticas que son como del silencio, me parece que son interesantes, digamos, cómo están construyendo más bien el silencio, digamos, lo que construye el poema es eso que queda sin decirlo. Por ejemplo, pienso en una poeta que se llama Coral Bracho, que es también mexicana, que hace eso, digamos, como renunciar a la elocuencia, digamos, estilísticamente son como dos polos opuestos, pero me parece que hay apuestas radicales ahí por fugarse, digamos, del yo poético, ¿verdad? De esa enunciación.
que de alguna manera está vinculada, digamos, al yo romántico, ¿verdad? Al ego romántico, ¿verdad? Que ha tenido una elongación bastante grande en el campo poético. Entonces, pues ellos me parecen interesantes. En narrativa, pues ahí también leo más poesía, evidentemente, que narrativa. Pero autores contemporáneos, hay muchos y muchas autoras, ¿verdad? Que están haciendo cosas chileras en América Latina. Por ejemplo, Mariana Enríquez, que ha estado como bastante de moda ahorita, ¿verdad? Con esta recreación que hace del género del terror, ¿verdad? O de lo paranormal. Y junto con ella, por ejemplo, Mónica Ojeda, creo que se llama, que escribió este libro Clavícula. Como ese, me parece interesante ese regreso como a las historias de fantasmas, ¿verdad? Porque el fantasma es un fenómeno filosófico realmente, ¿verdad? Esa no presencia del fantasma, pero que sí es presencia. Es como contradictoria. Bueno, también Leonardo Padura me gusta. Sí, me parece un excelente narrador. Pues hay por ahí van ahorita mis intereses, digamos. Ahora, libros que me han marcado, no sé, creo que los libros que tienen que ver con la escritura, digamos, con ese pensar, digamos, la vida y la escritura. Pienso en una novela de Josefina Vicens que se llama El libro vacío, que es genial, ¿verdad? Porque es un escritor, digamos, el protagonista, que está como percibiendo el ruido del mundo, digamos, y lo anota todo en un cuaderno, ¿verdad? En un libro. Pero está reservando un libro para la gran obra, digamos, siempre comillas. Pero al final ese libro siempre permanece vacío porque nunca escribe. Entonces es una reflexión como bien abismal, digamos, sobre lo abrumadora que puede llegar a ser la escritura. Bueno, en mi juventud creo que nos marcó mucho Roberto Bolaño. Siento que todo lo que escribió, o sea, fue como una religión casi cuando estábamos estudiando en la U, digamos. Los libros de Bolaño, Los detectives salvajes, 2666, Amuleto, todos esos textos. La estrella distante, que también me parece que es de los que más me han gustado de él. Hace poco leí los libros que había dejado inéditos, El Tercer Reich, que también me parece interesante, hasta lo que no iba a publicar Amberes, por ejemplo, ¿verdad? Que también es chilera, pero por ahí. ¿Y vos te ves escribiendo narrativa de algún tipo pronto o no te animas? Pues sí he sentido como la necesidad, aunque no he tenido la capacidad. Siento que no se me ha dado de alguna manera. Por eso es que te digo, yo siento que al final me gusta mucho leer narrativa, pero me cuesta como encontrarle un sentido a escribir narrativa. Porque al final, pues una narrativa es eso, ¿verdad? Una narrativa. Entonces, siento que son sentidos que se construyen o que cuesta mucho como darle un sentido preciso, digamos, por ejemplo, a una novela. No he llegado como a pensarlo. La verdad es que estoy frito. Sí, por lo regular, digamos que la mayoría llega a pensar o ha llegado a pensar de que escribir un poema es fácil, porque es poquito texto. Pero es todo lo contrario, o sea, yo siento que es más fácil desbordarse en un texto narrativo que saber cuándo va a terminar, que en buscar la precisión en las palabras para que peguen en un poema. Siento que es un proceso complejo. Sí, es muy lejos de la idea romántica esa de que ahorita en la servilleta te escribo un poema. Sí, no, yo pienso que sí requiere bastante trabajo. También depende de la intención que tengas con la escritura, ¿verdad? Porque al final, pues hay muchas personas a las que les funciona eso, digamos, como escribir muy espontáneamente, y les sirve mucho a ellos, digamos, como personas, o a ellas, digamos, como personas. Y está bien, digamos, genial que todo el mundo, sería fantástico, digamos, que todo el mundo quisiera escribir poesía. Pero luego está como esta idea también de que pues nunca escribís en soledad,
Ya, digamos, de por sí el lenguaje es una construcción cultural, social, que lleva siglos, digamos, gestándose. Entonces escribís con las voces de otras personas. Normalmente escribís con las voces de otras personas. Entonces, por eso mismo, pues es como bastante como coherente, siento yo, la idea de publicar, aunque pienso yo que para publicar sí tiene que pasar un proceso de responsabilidad, digamos, sí, siento que es un gesto de responsabilidad cuidar mucho, digamos, lo que se va a publicar. Sí, a veces soy como muy minucioso con las correcciones, con las relecturas. Sos cruel. Eso no es, sos cruel. Sí, por ejemplo, 3, 4 años para trabajar un libro, digamos, es como algo que a mí no se me hace descabellado, digamos. Sí, es un proceso normal, digamos, de Sí. corrección, reescritura, edición, todo eso. Sí, vos lo sabes que estás también. Sí, o sea, digamos eso que vos decís de la responsabilidad. Yo tengo muchas historias con ganas de publicarlas, pero siento que les falta una pulidita y una sacada de madre de alguien que tenga un nivel que diga, no, eso no se puede publicar, ¿va? Porque después vas a la idea de que cualquiera puede publicar un libro, pues, y eso me gustó, que más allá de si se puede, si lo debe hacer, ¿va? O sea, si es responsable o no con el mensaje o con la intención que quiere transmitir, ¿va? Sí, ajá. Sí, yo pienso que es cierto. Y también siento que es como un tema bien complejo, ¿verdad? Porque al final, ¿quién decide qué se publica o qué no? ¿Quién decide qué es literatura y qué no, verdad? O sea, eso es como la otra cara, digamos, en donde está como ya jugando un papel también como, de alguna manera, un tipo de violencia, un tipo de autoritarismo, digamos, sobre como la alta cultura. Que también, digamos, no hay que caer, pienso yo, pues, que no es bueno caer en ese juego de condenar o de minusvalorar, digamos, como esfuerzos que se hacen, que son muy auténticos al final, ¿verdad? Pero pues yo creo que así de complejo es el mundo de la literatura, digamos, con esas contradicciones, esas disputas y esos problemas. Y bueno, con esto que decía, yo pienso que al final siempre es bueno que tu texto lo lea alguien más, digamos, o sea, ajá, como para que te diga qué le falta o qué no. Incluso si ese alguien más puede ser vos mismo, pero después de unos años, digamos, pienso que... Eso es terrible. Yo soy cruel, o sea, yo leo mis cosas de hace 10 años y digo, no. Porque ya no sos la misma persona, ¿verdad? Entonces los estás leyendo con ojos de otra persona. Entonces eso es como... Rescato 3 o 4 frases, no, de todas las demás historias, no. Así. Entonces creo que ese es un buen filtro, me Ese parece es a un mí. buen filtro. Ajá. ¿Qué te iba a decir yo? Al final también esto que te decía yo de que vos sos cruel, porque yo recuerdo alguna vez, no me acuerdo quién fue, que te pasó un texto, vos no vas a hacer mala onda, ¿va? Y no fuiste mala onda, fuiste honesto, brutalmente honesto con el texto, pero esa es una cualidad muy tuya, digamos, que vos decís lo que pensás y después de hacer un análisis, incluso recuerdo que te fuiste, pues, lo leíste, lo analizaste, lo pensaste y llegaste con las correcciones y fue dura la crítica, pues si al final así debería ser, ¿no? Sí, yo siento que, ajá, como... Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ajá. Pues no, igual los leo como desde una perspectiva bien personal, digamos, y eso sí, pues trato de hacerlo de que la persona entienda que es solo mi lectura, digamos, que no es así como lo puede leer, por ejemplo, su mamá, lo puede leer otra persona y va a tener como diferentes comentarios, entonces... ¿Y ahorita vos participás en procesos de edición en la universidad o...? Sí, estoy encargado de varias cosas, ya ves. Tengo a mi cargo las publicaciones del Centro de Pensamiento Crítico, más como en la parte de coordinación administrativa, porque la edición, hay una editorial en la universidad que la hace, pero más bien yo coordino, digamos, como la gestión entre la editorial y lo que se está haciendo. También hay un proceso ahí que se llama el proceso de dictamen y de revisión por pares ciegos, que es como una salvaguarda un poco de que no solo publicamos lo que estamos interesadas,
sino que pues, hay un tercero ahí que puede leer el texto y que puede emitir un dictamen. Y también la revista Cultura de Guatemala, que se publica también desde ahí de la facultad, que también la tengo a mi cargo. Y todas estas no tienen versión digital, hay que ir a buscarlas a la U. Fíjate que sí, tienen versión digital, pero está como un poco restringida porque se publica en una base de datos, que es una base de datos privada que se llama EBSCO. Entonces normalmente tienen acceso otras universidades, digamos. Luego está la edición física, que sí se distribuye con costo. Y los libros se venden también las versiones digitales con una librería en Argentina. La verdad es que la editorial ya se encarga de esa parte acá. Sí. Pues bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Sigamos. Sigamos. ¿Y vos no te has animado o no sentís así con lo duro que sos para la edición y todo? ¿Crees vos, te ves en algún futuro, en alguna editorial propia o apoyando a alguien? Sí, la verdad es que respeto mucho el trabajo de las editoriales. Y en algún momento lo he pensado, pero es un trabajo aparte, digamos. Es una formación aparte, digamos. O sea, a mí me gusta, he trabajado como editor, pero siento que no tengo energías ni tiempo para dedicarle, digamos, más. Además, ahora yo siento que la edición está cambiando muchísimo, digamos, en todo esto de las plataformas digitales y la distribución por Amazon o por X o Y canales, digamos. Y siento que sí me quedé, digamos, como un poco estancado en esos procesos de formación. El diseño editorial ha cambiado, digamos que es una formación aparte, digamos, ¿verdad? La del diseño gráfico editorial. Entonces siento que mejor ahí que se queden los editores haciendo... No es como el momento, digamos, ahorita para entrarle. Pero ¿por qué sentís que ha cambiado? ¿Sentís que se ha bajado, ha subido o es totalmente diferente a como vos lo tenías previsto? Yo siento que precisamente con esta apertura que se da en los espacios de internet, el proceso de edición ha sufrido una gran cantidad de cambios. Por ejemplo, pensar todas esas como estrategias de promoción en internet, pienso yo que es como bien difícil, ¿verdad? Bien complicado. Sí, porque pareciera que si no te promocionas en redes o esas cosas no existís. Sí, eso me ha costado también desde la parte de la escritura, digamos, porque también la poesía también está sufriendo ese cambio, ¿verdad? Como esa... Yo he leído poemas de Mara que los pone en hilos de Twitter, por ejemplo. Ajá, que es bien interesante, digamos, todo eso que se está dando de que ahora pues ya más que leer libros, se leen páginas en Instagram o estos carruseles que hay en Instagram. Sí. Que me parece que no lo hemos pensado todavía, digamos, o por lo menos yo no lo he pensado, digamos, desde la parte académica y de la parte crítica. Creo que la crítica no está respondiendo, digamos, a estas nuevas vías de difusión. ¿Crees que las ignoran o no las toman en serio? Pues yo pienso que no se han dado cuenta de lo importante que van a ser en el futuro, ¿verdad? Porque pienso que sí van a ser importantes. Igual toda esta construcción que hay del personaje, digamos, del escritor, ¿verdad? Pues estaba escuchando o platicando con un conversatorio de unos escritores españoles que precisamente decían eso, que bueno, requisito para ser escritor ahora es ser influencer, digamos, en algunas editoriales en España. Entonces, hay editoriales que te publican si tenés más de 15,000 seguidores, ¿verdad? En Instagram. Ajá, entonces es algo a lo que hay que ponerle coco, siento yo. O sea, no criticarlo, pero, o por lo menos pensarlo de forma crítica, ¿verdad? Sí, porque digamos que eso es como una medición que tiene la editorial de cierto éxito, digamos. Ajá. Exacto, ajá. Porque antes no lo podías medir, o sea, solo calificabas la obra por su calidad y por su estilo y lo tirabas a ver que si alguien lo cachaba, pues hacías promociones normales, pero ahora lo tenés que promocionar en redes y si tienes seguidores, pues mejor, ¿va? Sí, siento que pasó eso, por ejemplo, con el boom, digamos, con el fenómeno del boom latinoamericano, hispanoamericano, que es como la apertura de Hispanoamérica, al mercado editorial.
¿verdad? Entonces ya no es, digamos, de alguna manera hay como una pérdida de autoridad, digamos, que no está mal ni bien, o sea, solo es un fenómeno Solo pasó. que se dio, Ajá. de la figura del escritor, a cambio, digamos, de entrar en el mercado internacional, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo un texto ahorita de un brasileño que se llama Idelbera Avelar, que es un teórico, que comparaba, por ejemplo, las 300 copias que vendió Borges de los textos que escribió en los 30 con los cientos de miles de copias que se vendieron de 100 años de soledad, digamos. Pero también la figura del escritor es otra, digamos, la de Borges y la de García Márquez, ¿verdad? Ya de alguna manera pues hay una como desacralización, podríamos pensar, creo que esa es la palabra, desacralización, ¿verdad?, de la literatura, que está sucediendo ahora otra vez con las redes sociales, ¿verdad? Entonces es un fenómeno importante, pienso yo, que a lo mejor pues más adelante se vaya a analizar con más cuidado de lo que se está haciendo ahora. ¿Y crees vos que es como necesario al final, digamos, que todas estas manifestaciones en las redes que están en la nube tengan que materializarse al final en un libro o ya no? Sí, y esa es otra cosa interesante porque el libro tampoco tiene una historia tan larga, ¿verdad? Si te pones a pensar, pues cuánto tiempo tiene el mercado editorial, digamos, el mercado del libro, ¿verdad? En particular de existir. Y la verdad no es mucho, ¿verdad? El de imprenta es del siglo XVI, ¿verdad? Antes de eso, pues los libros circulaban, o la poesía, las historias circulaban por otras vías. Y siguen circulando por esas vías, ¿verdad? Son vías que no se han agotado. O sea, digamos que al final los escritores y los artistas encuentran los métodos que están a su alcance para transmitirlo, ¿no? Sí, exacto, así. Creo que eso se está dando con esto de las redes, ¿verdad? Sin embargo, el formato del libro creo que sigue teniendo como una autoridad importante, pero cada vez menos, digamos, cada vez a lo mejor va a ir teniendo menos. Por lo menos el formato del libro físico, ¿verdad? Como lo conocemos. ¿Crees vos que es necesario publicar físicamente en un libro así como los tenemos aquí enfrente? ¿O será que esa figura también va a desaparecer? Pues no creo que, o sea, yo creo que no va a desaparecer. Las prácticas culturales pues van a permanecer, digamos, pero sí van a cobrar importancia a otros formatos, ¿verdad? Como, los audiolibros, por ejemplo, esto que veníamos platicando, ¿verdad? Sí. No sé, digamos, a lo mejor hay cosas que todavía no estamos imaginando de cómo van a darse estas otras plataformas. Pero bueno, además, digamos, pienso que la discusión la estamos entrando como en el formato del libro físico, digamos, este objeto, digamos, con páginas y pasta y solapas y esto. Pero el libro va más allá de esta presentación física, ¿verdad? Creo que es un concepto, ¿verdad? Porque uno piensa un libro, ¿verdad? Vos pensás un principio, un final, no sé, una unidad, una composición, que eso sí va a permanecer, siento yo, sin importar qué formato sea, ¿verdad? O sea, los libros van a seguir existiendo aunque no existan físicamente, aunque creo que siempre van a existir porque siempre, pues, es como una práctica bastante, de bastante gozo, pienso yo, acercarte a un libro físico, ¿verdad? O sea, sí es como un gozo, ¿verdad? Un disfrute, ¿verdad? Del libro como tal. Pero, digamos, va a seguir como la idea, el concepto del libro va a seguir existiendo en otros formatos, digamos. En otros formatos que a lo mejor pues no tenemos ahorita tan claros, pero porque los libros que se venden electrónicos siguen siendo libros, o sea, siguen teniendo como ese concepto, esa idea, ese principio, esa trama, esa composición, esa unidad, siguen pensándose como libros, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso va a continuar. Ajá. Bueno, pues qué chilero está esto. Pero ya lo vamos a cortar porque si no, vamos a seguir hablando por horas. Bueno, amigos de Soy 502, yo estoy muy agradecido con Carlos porque ha venido. Gracias, Carlos, por venir. Gracias. De verdad, yo aprecio mucho tu visita. Yo te admiro un montón, te quiero un montón porque sos una persona que tengo años de conocer.
Y yo de verdad estoy muy orgulloso de que hayas publicado un montón de libros ya. Y yo creía que eran menos. ¿Y cuáles nos vas a dejar? Este y este, ¿va? Ajá. Ahí los vamos a poner. O sea, los voy a leer y los vamos a poner allá. Muchas gracias. Para la Si para la quieres. posteridad. Ajá. Uno para vos y uno para mí. Tengo el libro. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este programa, en este 5º episodio de Historias para sobrevivir en el tráfico. Mi nombre es Alexis Batres y recuerden que si quieren dejar de sufrir, por favor, lean un libro. Nos vemos. Vos sos muy serio, vos. Sos muy serio, mano. Vos no sos serio. Bueno, yo no te conocía.